Él es Carlos Blanco, ha tenido para mí uno de los puestos más importantes y más necesarios que necesita la República, como es ministro para la reforma del Estado. Ha sido presidente y secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Ha sido director de la revista Primicia, una revista que fue de primera en el país. Y le he pedido que por favor nos hable sobre dos temas en especial. ¿Qué le falta al Estado y cuál es nuestro principal desafío como ciudadanos? Gracias, Napoleón, por invitarme. Creo que cuando nosotros hablamos del Estado, en el caso venezolano y en este tiempo, después de 2 décadas de arrase de Chávez y Maduro, tenemos que reconsiderar lo que analizamos y lo que vemos como Estado. Quisiera dar un paso atrás y decir que una nación, cualquier nación, tiene unos elementos constitutivos: territorio, población, instituciones del Estado, instituciones privadas. Veamos qué es eso en el caso de Venezuela. En primer lugar, el territorio venezolano es un territorio que se ha encogido. No son los 912.050 kilómetros cuadrados que aprendimos en la escuela, más el territorio del Esequibo, sino que es un territorio que está reducido porque una parte sustancial, alrededor del 60% de ese territorio, está controlado por colectivos, mafias del narcotráfico, ELN, disidencia de la FARC, visitantes de Hezbollah, los cubanos y cuanto bicho con uña haya por allí que quiera disfrutar de la ubre revolucionaria de Chávez primero y luego de Maduro. Es decir, es un territorio que se ha venido encogiendo. Su población, que debía ser en este momento 32 millones de habitantes, en realidad, de acuerdo a la encuesta de Encovi recientemente publicada, es de 28 millones y probablemente sean menos los habitantes que están dentro de Venezuela o más los que están fuera. Es decir, Venezuela tiene una población que está disminuyendo internamente y que está aumentando en el resto del mundo por la persecución política, por la ruina económica, por la búsqueda de horizontes, porque los muchachos no tienen, digamos, futuro dentro de Venezuela. El futuro se acabó en Venezuela. Y el presente casi ya está acabado, que no sea la miseria completa. Y en tercer lugar, las instituciones del Estado. Esas están derruidas completamente, están deshechas completamente. Son instituciones que, si uno toma las más importantes, las más simbólicas, como PDVSA, la Fuerza Armada, el Banco Central, las gobernaciones y las alcaldías, al lado de otras instituciones, son instituciones destruidas, son instituciones inexistentes. Quedan los edificios, en muy mal estado, por cierto, muchos de ellos. Quedan unas personas que trabajan allí o que cobran allí, quedan unos militares dando vueltas, pero las instituciones, es decir, en el sentido de organización, valores, estructura, propósito, eso se desintegró. La Fuerza Armada Nacional es una vergüenza, y especialmente sus altos mandos. PDVSA es una vaca lechera ya exprimida, sin posibilidades de continuar. El Banco Central de Venezuela, que era una institución modelo dentro de la institucionalidad pública venezolana, podría reducirse a una imprenta para producir los billetes que además escasean. Entonces, ese país tiene es una nación destruida,
Como dice muchas veces Agustín Blanco Muñoz, hablamos de un ex país. Y me parece que es una frase afortunada en el sentido de que revela la ruina de Venezuela. Por esta razón es que yo a veces descreo de programas de gobierno, de cosas que se van a hacer, que si esta política pública y aquella otra, porque las políticas públicas, discutibles como son, tienen un requisito fundamental: instituciones desde las cuales esas políticas se conciban, desarrollen, ejecuten y evalúen. Pero si tú no tienes el lugar, la plataforma desde la cual lanzar esas políticas, entonces lo que hay que plantearse no son solamente nuevas políticas, que si la tasa de interés es así, que si el tipo de cambio es asado, que si los subsidios se mantienen o se quitan, que si los programas sociales avanzan o no, sino que el problema central es desde qué lugar, desde qué plataforma, desde qué sitio tú lanzas esas políticas públicas. Entonces, en Venezuela, cuando pensamos en una transición que ha de venir, y yo creo que inexorablemente va a venir, porque el país, digamos, el sistema chavista madurista es un sistema que se ha agotado en sus fundamentos, lo cual no quiere decir que se va a ir mañana, pero se ha agotado en sus fundamentos. Ese sistema requiere una transición que es al mismo tiempo más compleja que las transiciones latinoamericanas de las dictaduras a las democracias. Por ejemplo, cuando Pinochet perdió el referéndum y después fue derrotado en las elecciones, entonces lo que ocurrió fue que el presidente demócrata, Patricio Aylwin, empezó una política de, digamos, de cambios importantes, con ciertas limitaciones, porque todavía Pinochet estaba dando vueltas allí como comandante del ejército, pero había instituciones desde las cuales hacerlas. Unas maleadas por la dictadura, otras menos maleadas por la dictadura, pero había instituciones. En el caso de Venezuela ocurrió cuando cayó Pérez Jiménez. Es decir, la caída de la dictadura de Pérez Jiménez significó, por supuesto, la libertad, las demandas de la gente, el plan de emergencia que hubo que hacer porque Venezuela estaba en una crisis económica y social importante en ese momento, pero había instituciones desde las cuales ejecutar políticas. Yo quiero decir que en el caso venezolano, nosotros tenemos que ir construyendo instituciones, es decir, reconstruyendo el Estado en la medida en que se van desarrollando las políticas indispensables para la transición, que a mi juicio en esa transición nosotros tenemos algunas tareas esenciales que podemos discutir luego, que son recuperación del territorio nacional, en primer lugar. En segundo lugar, estabilización política, económica, financiera, militar y social. Y esas dos grandes áreas tienen que tener no solamente una movilización nacional, sino una movilización internacional. Yo me imagino a Venezuela en este momento como un país devastado por una guerra, como los países que emergieron en Europa en medio de los escombros, de los bombardeos, de los crímenes de los nazis y los fascistas, de la destrucción del tejido social, de familias desintegradas, caminando los ciudadanos que quedaban por los escombros, por las casas destruidas, los edificios destruidos, pero con una esperanza. Porque no es lo mismo vivir en Venezuela en este momento y caminar por un basurero en la avenida Baral de Caracas, o en la avenida Fuerzas Armadas, o en la Nueva Granada, y ver
el mañana como una tragedia porque será peor que el día de hoy, a esa misma gente caminando por esos escombros, pero con la seguridad de que tienen en primer lugar libertad y en segundo lugar que hay un mañana que será mejor que el día de hoy. Yo creo que la tarea que tenemos los venezolanos en este país que ya no tiene las fronteras que nosotros le conocimos, sino que las fronteras de Venezuela están más allá de Colombia, más allá de Panamá, de México, de Estados Unidos, de España, del sur de América, porque Venezuela ahora es un país desperdigado por el mundo. Ese país no lo perderemos. Mucha gente que está afuera regresará, pero mucha gente que está afuera ya tiene, digamos, una vida hecha, tiene su familia y se quedará. Pero tanto la que regrese como la que está afuera contribuirá de una manera genuina, inmediata, urgente a la reconstrucción del país. Y yo por eso creo que lo que está planteado ahora es una gran jornada de reconstrucción donde unos traerán los ladrillos, otros traerán el cemento, otros traerán las cabillas, otros traerán el conocimiento para hacer las cosas mejores. Es decir, vamos a emprender la reconstrucción y los que ya tenemos alguna edad, para no decir cuál, yo estoy seguro que vamos no solamente a ver, sino a participar y a contribuir. Y desde luego toda esa inmensa juventud que está allí con las riendas retenidas, pero que una vez que esas se suelten con la libertad, van a trotar y a correr por esos llanos haciendo país. Carlos, pero cuando hablas de reconstrucción, estás hablando de que hay algo que hay que mejorar, actualizar. Esta gente, cuando dice que acabó con las instituciones, ¿es que las cambió por otras diferentes? ¿O es que una crisis que ya venía, ellos ya lo profundizaron hasta límites insospechables? Mira, en Venezuela, Chávez llegó no en una nave interplanetaria. Chávez llegó por la crisis que había en Venezuela. Y la crisis fundamental que había en Venezuela, a mi manera de ver, era una crisis de los partidos políticos, que se negaron a ver la necesidad de cambio o no pudieron verla. Yo veo el tema en una perspectiva histórica que me parece importante plantear, si me lo permite, que es que Venezuela tuvo y tiene problemas estructurales, problemas de la era petrolera, problemas de un siglo, el fundamental de los cuales es la forma en cómo se constituyó el Estado moderno con el uso de la renta petrolera. En los países que no tienen esta propiedad estatal sobre un recurso importante y valioso, ¿qué es lo que ocurre en esos países? Bueno, los ciudadanos se dedican a las actividades de su preferencia, exploran las oportunidades, construyen las empresas, hacen actividades de distinta naturaleza, muchos producen riqueza y de esa riqueza los impuestos van al Estado y el Estado subsidiariamente, obteniendo esos impuestos, hace aquellas obras y provee aquellos servicios de carácter público que son obligación irrenunciable del Estado, que la defensa nacional, la policía, las políticas macroeconómicas, etcétera. Servicios de agua, servicios de electricidad, por lo menos los regula y los controla, aunque no sea propietario de todos. En un país como Venezuela, propietario del recurso petrolero, ¿qué es lo que ocurre?
que la explotación de un recurso tan valioso a lo largo de la historia contemporánea ha permitido que los recursos vayan en primer lugar al Estado, no a los ciudadanos y al Estado por la vía de los impuestos, sino al Estado directamente, digamos, a través de las regalías, los impuestos, etcétera, en las compañías petroleras, pero producidos por un puñado de empresas y un puñado de trabajadores. Entonces, se constituyó un Estado rico, un Estado con muchos recursos, y lo que ocurrió en Venezuela es que la consecuencia más importante es que el Estado se convirtió en el gran negocio del país. La necesidad de los ciudadanos, de las empresas, de los sindicatos, de los gremios, es ver en un país como Venezuela cómo se vinculaban al Estado. No necesariamente de una manera ilegal o corrupta en todos los casos, aunque en muchos casos sí, sino que si allí están los recursos y a través de los contratos, de los préstamos, del financiamiento, etcétera, se puede acceder a esos recursos, entonces lo más natural es que los vínculos con el Estado sean más importantes que la idea de construir empresas, de desarrollar la competitividad, de desarrollar la productividad de la economía, etcétera. A diferencia de esos países en los que prevalece la libre iniciativa de los ciudadanos y los ciudadanos están todo el tiempo buscando hacer negocios para producir riqueza para sí, su familia y para la sociedad. Y por la vía de las contribuciones, las tasas, los impuestos, etcétera, financian al Estado y otras instituciones de carácter público. Entonces, en Venezuela, hacer un negocio era vincularse al Estado de una manera, digamos, legal o de una manera oscura. Pero cuando, antes de la nacionalización petrolera, que muy pocas voces se alzaron y se manifestaron contra la nacionalización. Una de ellas fue la de Carlos Rangel, recuerdo, en su programa en Venevisión y antes en Radio Caracas, y nadie lo creía, pensaban, claro, estaban en contra la mayoría de la población. Antes de eso, la explotación petrolera estaba en manos de empresas internacionales que con sus impuestos le pagaban al Estado. Es verdad que el país creció muchísimo, como nunca antes ha crecido. Apareció una clase media que creció en gran medida como nunca antes. Pero, y luego, cuando se nacionalizó el petróleo, que ya pasó todo a manos del Estado y PDVSA era una empresa del Estado, y sigue siendo, pues, bueno, el mismo dinero que tú estás diciendo que se malgastó en buena parte, ¿no? Esa empresa siguió creciendo gracias a que quien organizó la empresa, quien la hizo, sus trabajadores crecieron en las compañías internacionales, ¿no? Que abandonaron el país, o muchas de ellas, porque ya no estaban de acuerdo con ese tipo de nacionalización. Pero de todas formas, el país, teniendo la distribución de la riqueza y la explotación de la riqueza, el Estado venezolano, como teniéndola las empresas privadas, tenía el mismo dinero, el impuesto. Y con la diferencia que ahora era el Estado el que tenía que invertir para actualizar, ¿no? la explotación del petróleo. ¿Qué cambia eso? Fíjate, en el tema de la nacionalización que hizo el presidente Pérez en su primer gobierno, a veces yo creo que se desconoce una historia muy compleja. En Venezuela las empresas petroleras eran prácticamente dueñas de absolutamente todo, y lo que le daban a Gómez y a sus acólitos eran unas propinas. La lucha durante muchos años, después de Gómez, con el general Medina, con la Junta Revolucionaria de Gobierno y después con la democracia, fue incrementar la participación del Estado en la industria petrolera. Es decir,
lo que se procuraba en toda esa historia nuestra fue incrementar la participación del Estado desde aquel famoso 50-50 de mediados de los 40 hasta la importante suma que se logró precisamente bajo la democracia en Venezuela. Ahora, el tema es el siguiente. Cuando se aproximaba el fin de las concesiones a las empresas petroleras a comienzos de los 80, se abrió una discusión sobre qué hacer. Y en el gobierno del presidente Caldera, el primer gobierno del presidente Caldera, se creó la Dirección de Reversión Petrolera, precisamente con un experto muy importante y reconocido como Humberto Calderón, y la perspectiva que tenían las empresas petroleras era de que sus concesiones iban a revertir al Estado venezolano. Y entonces dejaron de invertir. Al dejar de invertir, el negocio petrolero fue decayendo en el largo plazo. Y eso crea una situación en la que la única salida, aparte de las razones ideológicas que había en un país para el cual el petróleo era algo muy importante y que no debía estar fundamentalmente beneficiando a las empresas extranjeras, se produjo la nacionalización. Y una nacionalización bajo el mando, primero, de todo el staff gerencial de las antiguas compañías, Mobil, Shell, etc. Y en segundo lugar, bajo la clarividente decisión de Carlos Andrés Pérez de nombrar al general Rafael Alfonso Rabar en la presidencia de PDVSA, lo cual garantizó una continuidad administrativa, gerencial, técnica en esa empresa. Ahora, es evidente que si hubiésemos tenido los conocimientos de hoy, hace 30 o 40 años, las cosas habrían sido diferentes. Y hubo voces, como la de Carlos Rangel, y otras voces que plantearon: no fortalezcamos más al Estado, abramos el negocio petrolero para los privados, nacionales y extranjeros. Y eso se hizo después en forma demorada, lo comenzó Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno y tuvo una continuidad en esa materia en el gobierno de Caldera. Pero sí, a donde quería ir era en que con uno u otro sistema el problema no estaba en eso, creo yo, sino el problema estaba en nuestra mentalidad, tanto de los dirigentes como de los dirigidos, tanto de los que estaban a cargo del manejo del Estado como de los empresarios que sentían que el Estado tenía la obligación, ¿no?, de darle una serie de ventajas para que enfrentarse a una competencia extranjera que ellos no estaban dispuestos a realizar porque consideran que no se podía, que el país era muy pequeño o lo que fuera, pero no lo hacían. Lo que quiero decir es que aunque se cambie el sistema de quién va a ser quien se encargará y tendrá la mayor responsabilidad en la extracción del petróleo, era nuestra mentalidad la que estaba fallando. También hay un tema de mentalidad, pero déjame decirte, es diferente la propiedad del recurso en manos del Estado, que puede cambiar las reglas del juego de una manera permanente, arbitraria muchas veces, que la propiedad en manos del sector privado. Porque la propiedad en manos del sector privado no está vinculada a consideraciones de orden político inmediato, sino a la necesidad de producir, de incrementar la exportación, de incrementar la competitividad de las empresas, no solamente petroleras, sino las conectadas con la producción petrolera. Es decir, ahí hay una diferencia fundamental. Pero desde luego, el tema cultural al que tú aludes es un tema fundamental, porque lo que ocurrió, yo creo, en Venezuela, es que el Estado se constituyó como la fuente fundamental
de provisión de recursos, como ya dije, y los ciudadanos organizados en distintas formas, empresariales, sindicales, políticas, etcétera, se organizaron para ver cómo podían extraer los mayores recursos del Estado. Cuando digo extraer, insisto, no es extraer ilegalmente, aunque eso lo ha habido y lo hubo en abundancia, sino extraer como un factor de enriquecimiento del sector privado a partir de los recursos del Estado. ¿Qué ocurrió en el plano cultural del cual tú hablas y dentro de lo cual los partidos políticos jugaron un papel esencial? Los partidos venezolanos se convirtieron en partidos rentistas también. Es decir, su papel fundamental no era cómo ser los representantes de los ciudadanos ante el Estado, sino que se transformaron en los representantes del Estado ante el ciudadano. Y su valía o poder dependía de su capacidad de distribuir la renta económica, es decir, los recursos, y de distribuir la renta política, es decir, el poder. Entonces los partidos se convirtieron en nuestro caso venezolano, en instrumentos muy poderosos para distribuir esa renta de la cual hablo. Cuando esa renta se fue agotando, vino la crisis de la deuda de los 80 y después todo el fenómeno que hemos vivido a lo largo, bueno, con incrementos importantes de los precios del petróleo en algunas épocas, pero en esa época de finales de los 80, comienzos de los 90, nosotros, aun cuando teníamos importantes recursos y se produjeron picos en la producción petrolera mundial, la realidad es que ya los partidos estaban dando síntomas de agotamiento en su función redistribuidora. No nos olvidemos que los partidos eran la fuente fundamental a partir de la cual la gente podía tener acceso a la administración pública, cargos, becas, oportunidades, préstamos, etcétera, etcétera. Cuando esos recursos se van reduciendo, los partidos van perdiendo ese papel que tuvieron. Y al final, los partidos se convirtieron no en máquinas electorales solamente, sino financieras, para ver cómo se buscaban los recursos para mantener su vigencia. Y eso fue lo que yo creo que determinó el problema estructural de los partidos políticos, unido a otros elementos. Por ejemplo, uno fundamental es que esa decadencia también fue la decadencia del liderazgo de los partidos. Si uno compara el liderazgo o los dirigentes de los partidos en los 90 versus la dirección de esos mismos partidos en las décadas anteriores, si uno compara el papel de Rómulo Betancourt, Prieto, Leoni, Carlos Andrés Pérez, Luis Piñerúa, Rafael Caldera, Luis Herrera, Gustavo Machado, Pompeyo Márquez, Teodoro Pekov, con ese deterioro que fue ocurriendo dentro de esos mismos partidos, entonces uno se da cuenta que la comprensión del fenómeno político fue decayendo, porque un dirigente político realmente con sentido de Estado es al mismo tiempo un gran intelectual. Es un intelectual, es un productor de ideas. Pero estos dirigentes se dedicaron al mando y al control. Es decir, a tener a los partidos amarrados por la vía de los recursos financieros que administraban, que se habían vuelto escasos. Pero tú no sientes que esta crítica a los partidos políticos, al fin y al cabo, son líderes, ¿no? Ellos escogieron querer ser líderes. No es solamente venezolano.
que en la mayoría de los países actuales pasa lo mismo. Puedes comparar cómo eran los líderes de los años 50, de la posguerra, y de los años 60, 70, 80 con los actuales, y pocos se salvan. La Merkel, Macron, no sé, uno que otro, pero en la mayoría de los países esa crítica que tú le estás haciendo a nuestros dirigentes se la puedes hacer en diferentes países a los dirigentes actuales. En Venezuela el proceso creo que se produjo así con otros elementos que te voy a señalar, pero en relación con esta observación tuya, yo creo que sí, yo creo que hay una decadencia general del concepto del partido político leninista, que es el concepto que ha imperado en América Latina y el Caribe latinoamericano. Es decir, son partidos que practican el centralismo democrático, son partidos muy centralizados arriba, pero que tuvieron estos grandes partidos de masas de América Latina, el PRI, el peronismo, el justicialismo, el radicalismo chileno, el APRA en Perú, los liberales y los conservadores, Acción Democrática, desde luego, en Venezuela. Esos grandes partidos fueron grandes, no solamente porque tuvieron dirigentes esclarecidos, sino porque en esta América Latina semirural de mediados del siglo pasado, esos partidos eran los grandes instrumentos de comunicación, de organización y de solidaridad. Es decir, usted quería estar informado sobre los asuntos públicos, tenía que ir a las casas del partido, a las reuniones que se hacían semanalmente para que los dirigentes informaran. Yo soy hijo de un adeco y acompañé a mi padre muchas veces a las actividades del partido. Él era dirigente del Partido de Acción Democrática en Caracas. Y todos los miércoles se reunían de Sordo a Peláez, número 80, la casa distrital del partido, en Caracas, dirigentes de todas las parroquias, donde asistían los dirigentes nacionales. Y cuando digo dirigentes nacionales, digo Leoni, digo Prieto, González Navarro, es decir, gente de primer nivel, a informarle a la militancia y a responder sus preguntas. Esos partidos, y en la Venezuela profunda, esos dirigentes, y en esas reuniones, bueno, se tenía el principal mecanismo de comunicación cuando no existía la televisión, cuando la radio existía, pero no era el mecanismo por excelencia de información política. ¿Qué es lo que ha ocurrido a lo largo de los años, de las décadas, del desarrollo tecnológico, científico, cultural? Bueno, que yo no necesito estar en un partido para estar informado. No necesito estar en un partido para estar organizado. No necesito estar en un partido para expresar mis demandas ante distintas materias. Entonces, la sociedad ha encontrado muchos mecanismos de acción y de participación. Y no solamente eso, sino que los mecanismos de información del tiempo que vivimos son absolutamente vastos, diversos, inmediatos, y entonces el partido político ha tenido que ceder muchas de sus funciones. Si yo quiero ejercer una actividad social de solidaridad, bueno, puedo ejercerla dentro de un partido, pero también a través de decenas o centenas de instituciones públicas o privadas. Entonces el partido fue perdiendo esa centralidad en la sociedad nuestra, y el partido leninista se convirtió en un partido que se hizo enemigo del ciudadano. Porque en el proceso de desarrollo cultural, en las democracias, ¿qué es lo que ocurre? Que los ciudadanos adquieren conciencia de sus derechos, a veces de sus deberes, no siempre, pero adquieren conciencia de lo que les corresponde, y en ese sentido la participación no es una dádiva de las alturas, de los poderosos, sino que es un derecho que se tiene. Y esos partidos centralizados, fijémonos en la situación de Venezuela, todos los partidos han estallado, todos, incluso algunos de los más recientes. ¿Por qué? Porque ese patrón centralista conspira contra una genuina diversidad y participación.
Y eso es lo que está dando lugar a que no solamente hay una, como antes, una fractura o una división entre las tendencias ideológicas y las tendencias políticas, digamos, en sentido vertical, sino que horizontalmente los partidos y otras instituciones en la sociedad venezolana y latinoamericana están partidos. Está ahora a la división de A, B o C. Yo creo que se le ha superpuesto la división de los de arriba frente a los de abajo. Es decir, hay más identificación entre gente de abajo, es decir, de la sociedad común, perteneciente a diferentes organizaciones, visiones del mundo, que entre los miembros de una misma organización con su jefe. Y por eso los jefes, la forma en la que se está resolviendo la contradicción en los partidos es que los partidos están decapitando a sus dirigentes. Ya no los respetan más. Unos lo hicieron hace mucho tiempo, otros lo están haciendo ahora. Y lo están haciendo en el caso venezolano en las condiciones de represión y de crimen de una dictadura terrible, de una corporación criminal en el poder. Pero eso está ocurriendo porque hay una conciencia ciudadana más desarrollada que funciona. Ahora te quería decir que en el caso de Venezuela, al lado de la pérdida de esa función estructural de los partidos, ya los partidos no tenían la capacidad de ser distribuidores de la renta económica y política. Al lado de la decadencia intelectual y de la absoluta falta de conciencia histórica de muchos de esos dirigentes importantísimos, ocurrió otro fenómeno a finales de los 80 y de los 90, en proceso en el cual yo participé. Allí se creó el presidente Lucinchi la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, en la cual se designó al doctor Ramón Velázquez como presidente, a mí como secretario ejecutivo. Después salió el doctor Velázquez de la presidencia de la COPRE y asumió el doctor Arnoldo Gabaldón. Yo seguí como secretario ejecutivo. Y cuando llegó al gobierno el presidente Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato, me designó como presidente de la COPRE y ministro de Estado para la Reforma del Estado. Entonces, ese fue un proyecto el más importante proyecto de cambio que hubo en Venezuela en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, era la idea de que se podía transformar la sociedad sin una ruptura. Eso fue lo que pensamos, lo que creímos posible y lo que de alguna manera se consiguió. El país estaba buscando cambio. El país estaba buscando cambio desde la década perdida de los 80. Y yo he sostenido la tesis de que la primera vez que esa voluntad de cambio se manifestó con mucha fuerza fue paradójicamente con un hombre del aparato partidista de Venezuela, como fue Carlos Andrés Pérez. No nos olvidemos que el gobierno del presidente Lucinchi no quería que el candidato fuese Carlos Andrés Pérez, sino Octavio Lepage, buen hombre, por cierto. Y entonces Carlos Andrés Pérez se fue imponiendo de afuera hacia adentro del partido y de abajo hacia arriba. Fue un fenómeno que se hizo inevitable para la Dirección de Acción Democrática, que tuvo que aceptar. Entonces, Carlos Andrés Pérez fue un hombre de partido, pero en cierta medida un outsider respecto de la voluntad dirigente de Acción Democrática, y vino a convertirse en presidente por segunda vez. En ese gobierno se intentaron muchos cambios, hubo muchas resistencias a las cuales me puedo referir luego, y Carlos Andrés y nosotros como gobierno terminamos pues con escasísimo apoyo de la opinión pública, la gente en contra, había que buscar otra cosa. En el interín se produce un fenómeno tremendo, que fue la aparición de Hugo Chávez a la cabeza de un intento de golpe de Estado.
Entonces, el descontento contra Carlos Andrés Pérez adquirió inmediatamente un rostro. Pero el hombre estaba preso, sus compañeros presos, y el que pudo recoger ese descontento con mayor fuerza en ese momento fue Rafael Caldera. Rafael Caldera, que era como Carlos Andrés, un hombre que venía del partido, en ese momento, como recordaremos, estaba fuera de Copey. Era un hombre independiente y se convirtió, sin ninguna duda, desde el 4 de febrero, con su famoso discurso ambiguo frente al golpe, se convirtió en el recolector de esas torrenteras de descontento del país. Así ganó las elecciones y se convirtió en presidente. No nos olvidemos que el planteamiento fundamental de Caldera era contra el programa económico de Carlos Andrés Pérez. Y su propuesta se llamó el compromiso o la carta de intención que él iba a firmar y que firmó no con el Fondo Monetario Internacional, sino con el pueblo de Venezuela. Los 2 primeros años y medio de Caldera fueron un desastre en términos económicos hasta que tuvo que rectificar, incorporó al gabinete a Luis Raúl Matos y a Teodoro Petkov, se dio un viraje hacia lo que se llamaba, digamos, no muy exactamente el neoliberalismo, de lo cual también se señaló a Carlos Andrés Pérez, implementó el programa de Carlos Andrés Pérez, que a diferencia de lo que le ocurrió al presidente Pérez, que no tuvo el apoyo de Acción Democrática, Caldera, paradójicamente, que no era un hombre de Acción Democrática, tuvo el apoyo de Acción Democrática para el programa que Acción Democrática se había negado a apoyar con Carlos Andrés Pérez. Pero de todas maneras, el gobierno de Caldera, a pesar de ese viraje, o tal vez por ese viraje, hacia las políticas llamadas neoliberales, terminó en un descontento tremendo, a lo cual contribuyó mucho la crisis asiática, que se produjo casi al final de su gobierno. Entonces, el país había intentado con un hombre de partido, Carlos Andrés, había intentado con un hombre que ya no era de partido, Caldera. Ambos salieron con las tablas en la cabeza y el país se tiró una aventura. Es decir, si esta gente del sistema, porque ambos eran del sistema, no son capaces de resolver las demandas, entonces el país se enrumbó por Chávez. Y cuando yo digo el país, no digo solamente los electores pobres, sino buena parte de la intelectualidad, de las élites, del empresariado venezolano, participaron en esa operación para llevar a Chávez al poder. Después Chávez, cuando adquirió suficiente poder, los desechó a todos, o a casi todos. Pero esa fue una operación importante. Yo pienso, yo no puedo decir, ni me gusta razonar en lo que hubiera podido pasar si se hubiera hecho esto. Pero lo que sí creo que es cierto es que los partidos se negaron a profundizar el cambio, a hacer que el cambio llegara a todos los ámbitos de la vida institucional pública de Venezuela. Algunos cambios se lograron y de lo cual podemos los venezolanos sentirnos muy orgullosos, como el de la descentralización, con la elección directa, universal y secreta de gobernadores y alcaldes en diciembre de 1989, bajo el gobierno del presidente Pérez y a menos de un año de haber tomado posesión del gobierno. Y ese cambio produjo una transformación del país, pero inmediata. En primer lugar, surgieron nuevos liderazgos, que los vimos después en elecciones sucesivas. Enrique Salas Romer, Andrés Velázquez, Osvaldo Álvarez Paz, Claudio Fermín, Aristóbulo Isturi,
y muchísimos otros más. Líderes regionales que se convirtieron en nacionales o que continuaron siendo líderes regionales o locales. En segundo lugar, la transferencia de competencias que estaban en manos del poder nacional hacia las gobernaciones y hacia las alcaldías. Se produjo un fenómeno que era que como los gobernadores y los alcaldes tenían interés en triunfar en sus respectivas circunscripciones para tener éxito político, para eventualmente ser reelegidos, entonces se dedicaron, en vez de ir, como hacían los gobernadores adeco, a irle a rendir, a llevarle, qué sé yo, venado y tal al Farautero, iban estos gobernadores y estos alcaldes, se dedicaron básicamente a atender a su gente. Y en vez de estar mirando hacia Miraflores, estaban mirando hacia las demandas de la ciudadanía. En tercer lugar, esto permitió que la sociedad civil se organizara de una manera diferente, pero generó una transformación en los partidos que no fue aceptada por sus direcciones nacionales. ¿Cuál fue la transformación? Bueno, las direcciones nacionales de los partidos políticos controlaban lo que ocurría en Viroaca y en Isnotú y allá en Luepa y en todas partes. Ahora no. Ahora había unos funcionarios de elección popular que tenían tanto o más legitimidad que los jefes de esos partidos. Y entonces empezó una disputa que las direcciones de los partidos, no, fundamentalmente Acción Democrática, que tenía todos los gobernadores al inicio del gobierno de Carlos Andrés Pérez, en diciembre perdió la mitad, casi la mitad, quedó con 11 gobernadores. De gobernadores. Sí, entonces los otros gobernadores, la primera minoría era Copey, después hubo un gobernador estaba un gobernador del MAS en el estado de Aragua, que era Tablante, un gobernador de la Causa R en Bolívar, que era Andrés Velázquez, y entonces se produjo una especie de cogobierno informal, donde ya no era la discusión de las políticas en el CNDAD con el gobierno, solamente existían, pero no eran las únicas, sino que ahora había que discutir con los gobernadores, incluso con los gobernadores adecos que eran respondones, con los gobernadores de Copey, el gobernador de Bolívar y el gobernador de Aragua. Y eso creó una situación nueva en el país, los puertos comenzaron a funcionar. Me acuerdo, podría contarse muchas cosas, pero tanto Enrique Salas Romer como Osvaldo Álvarez Paz tenían un orgullo inmenso por el manejo de los puertos, de los aeropuertos, de cómo la cosa estaba funcionando, y se convirtieron en unos personajes públicos. Osvaldo por poco no llega a ser presidente de la República en las elecciones en las cuales triunfó Caldera. Entonces, estamos hablando de un país que se fue transformando, que fue cambiando, pero las reformas necesitaban primero mayor continuidad y tenían que contemplar otros aspectos. Es decir, nosotros iniciamos la reforma judicial, pero eso es una reforma clave para que haya Estado de Derecho, y no hay sociedad que funcione realmente sin una plena vigencia del Estado de Derecho. Esa reforma es una reforma que está en el eje de la transformación de cualquier sociedad. Nosotros avanzamos un poco, pero no pudimos más. La reforma en la administración pública, que también buscábamos, era una reforma cuyo sentido fundamental, y este tema lo dirigieron mucho Arnoldo Gabaldón y Rachadel y otra gente de primera línea, era que la alta gerencia pública fuese una gerencia profesional, que no cambiase porque llegaba este partido o porque salía este otro, sino que la gente tuviera la sensación de que esos funcionarios eran funcionarios del Estado, como durante muchos años ocurrió en PDVSA.
A nadie se le ocurría que, bueno, después cambiaron las cosas, pero que porque llegaron los adecos había que quitar a este o cambiar a esto o otro, y al director de planificación y el de operaciones. Eso no ocurría en PDVSA. Bueno, nosotros pugnábamos porque la administración pública fuese así. Nosotros planteamos la reforma de los partidos políticos en varios sentidos. Primero, la democratización. Había que democratizar los partidos políticos. ¿Y qué significaba eso? Que los miembros vitalicios de las direcciones políticas no pudieran seguir allí, que tenía que haber elecciones obligatorias para elegir a los dirigentes y renovar la planta dirigente. Planteamos el tema del financiamiento de los partidos políticos, porque el tema del financiamiento es un tema de ayer, de hoy y del futuro central. Si tú no garantizas mecanismos transparentes de financiamiento de los partidos políticos con la participación del Estado, no es posible evitar que el dinero privado, que también es bienvenido y debe ser bienvenido si es transparente, empiece a condicionar las políticas de los partidos o de los dirigentes y que esperen retribución cuando estos partidos eventualmente sean gobierno. Y este tema del financiamiento descompuso mucho a los partidos. ¿Por qué? Porque ya no había ese tipo de financiamiento, que era el financiamiento al partido, sino el financiamiento a los dirigentes. Y nosotros recordamos que aquel fulano lo financiaba Mengano y aquel otro lo financiaba este otro. Entonces, esos financiamientos fueron separando la actividad de los dirigentes de una manera importantísima, hasta un punto en que las candidaturas a los distintos cargos de elección popular a veces se convirtió en un negocio. Es decir, gente que no esperaba ganar absolutamente la elección, pero mientras tanto iba pasando raqueta a unos cuantos para obtener unos recursos que les permitieran mantenerse hasta la próxima elección a la cual se pudieran presentar. De eso hay mucho todavía. Entonces, queríamos cambiar los partidos en esta dirección. También buscábamos el cambio de los partidos a través de la creación o fortalecimiento para los partidos que ya lo tuvieran de los instrumentos de formación política. Es decir, lo que se llamaba en el viejo lenguaje leninista, creo, las escuelas de cuadro, es decir, las escuelas de formación, en las cuales la gente de los partidos supiera los fundamentos de la ideología que ese partido compartía, los fundamentos históricos, la historia del país, el papel que esos distintos procesos cumplieron en la historia de Venezuela. Yo me acuerdo que tanto COPEI como Acción Democrática tenían tesis alrededor de los grandes problemas de Venezuela. Tesis agraria, tesis sindical, tesis petrolera. O sea, no era un panfleto, no era un tuit, eran documentos que habían sido macerados a lo largo de los años y se planteaban debates políticos. Cuando empezó toda esta historia del MIR dentro de Acción Democrática, que Rómulo los llamó los cabezacalientes en su momento, pues estos cabezacalientes lo que hacían era plantear discusiones y la vieja guardia ADECA pues también los enfrentaba con discusiones. Entonces eran debates, eran ideas. Y una de las cosas fundamentales para construir un partido es tener ideas, porque si no hay ideas, ¿qué es lo que quieres hacer con el partido? Entonces, y lo otro que nosotros tratamos de hacer fue la preparación de los partidos, promover la preparación de los partidos para las jornadas electorales. Es decir, no para ir a estar en una mesa, ser testigo de una... No, todo el proceso electoral, cómo eran las dinámicas electorales,
cuáles eran las funciones, para preparar una estructura electoral en todos los partidos que permitiera avanzar y al mismo tiempo que permitiera, digamos, controlar la transparencia de los procesos electorales. Ese planteamiento para los partidos políticos se convirtió en una ley que defendió mucho, por cierto, Carlos Canache Mata, ¿de acuerdo? Varios otros. Soy injusto mencionando un nombre nada más, pero me acuerdo que Carlos Canache estaba muy entusiasmado con ese proyecto. De hecho, se aprobó en primera discusión en la Cámara de Diputados, pero después aquel proyecto se engavetó. Más nunca hablaron de eso. Más nunca hablaron de la reforma de los partidos políticos, que era, como dije, una gran bandera nuestra. Entonces, cuando estas reformas no avanzan suficientemente, cuando estas reformas se quedan en el aparato, se empiezan a enquistarse. Es decir, si tú no avanzas, no es que te quedes en un sitio, retrocedes. ¿Qué ocurrió? Voy a dar un ejemplo porque podría explorarse otras cosas, pero un ejemplo. La descentralización. He hablado de las maravillas de la descentralización. Pero cuando la descentralización no avanzó suficientemente a través de un proceso permanente, en el gobierno de Caldera, en el gobierno de transición de Ramón Velázquez, avanzó en el dispositivo jurídico que Alan Brewer Carías, como sabemos, un experto en la materia, produjo y que el presidente Velázquez aprobó y que creó un andamiaje jurídico porque Randy Brewer creía que esto lo haría la descentralización invulnerable. Porque como con tantos dispositivos jurídicos, normas, regulaciones, reglamentos, como era que el nuevo gobierno de Caldera iba a ir contra la descentralización. Yo no compartía esa tesis porque yo creo que fundamentalmente no era un tema jurídico, aun cuando todo este aparato legal era indispensable, sino un tema político, de fuerzas políticas. En el gobierno de Caldera no le gustaba la descentralización, no le gustaba. Desde antes, desde mucho antes. Yo me acuerdo que una vez yo era todavía presidente de la COPRE y él era candidato, creo que ya era presidente electo. Ya era presidente electo. Y entonces fue a la COPRE, nosotros en la COPRE teníamos muy buena relación con Caldera. Y yo le dije, presidente, ¿por qué usted no formula un pacto de gobernabilidad con los gobernadores? Y me dijo, me interrumpió así, Carlos, los gobernadores, ¡ay! Hizo esta expresión. Él no, esa idea de un país descentralizado, así, no le atraía mucho, pero Caldera enlenteció el proceso. Tenía allí a un respetado abogado, ministro del Interior y ministro de la Descentralización, que yo aprecié mucho, el doctor José Guillermo Anduesa, pero que tenía una visión centralista total. En un foro que participamos el doctor Anduesa y yo en Maracaibo, recuerdo, el doctor Anduesa sostuvo la tesis de que la descentralización era una operación del neoliberalismo para acabar con el Estado central. Yo, por supuesto, me enfrenté a esa tesis, pero quiero decir muy respetuosamente con el doctor Anduesa. Pero también en el gobierno de Caldera estaba Teodoro Pekov, y Teodoro Pekov sí apoyaba la descentralización. Entonces, digamos, era un gobierno contradictorio. También en el gobierno de Pérez había contradicciones sobre el tema. No sería justo decir que todos estábamos en la misma página, pero el peso de Carlos Andrés era muy importante allí.
recuerdo una vez que estábamos en el gabinete y una reunión de una parte del gabinete con Acción Democrática. Entonces empezaron algunos dirigentes a plantear que por qué no aplazábamos esto. Y Carlos Andrés, que era un lince en estas cosas, dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a interrumpir la discusión aquí y que siga la discusión en el Congreso. Por supuesto, el presidente lo que sabía es que en el Congreso era muy difícil ante la opinión pública oponerse a la descentralización. Así que al lanzar la discusión al Congreso, pues ya la teníamos ganada. En el caso de Chávez, Chávez sí se dedicó a ciencia y paciencia a desmontar la descentralización. No nos olvidemos que su mentor ideológico, Norberto Ceresole, este agente nazi argentino, pero que estableció una relación muy estrecha con Chávez, era de la idea de una relación absolutamente unívoca entre el líder, el ejército y el pueblo. Y para hacer una revolución, y eso lo creía Chávez con mucha intensidad, es decir, una revolución que tiene tantos enemigos desde su perspectiva, tiene que tener un mando absolutamente centralizado para poder concentrar las energías y derrotar a los enemigos. Entonces, esa visión se tradujo, por supuesto, en todo. Todo lo controlaba Chávez. Apártenme el milloncito allá y ténganme las cosas aquí, etc. Entonces, eso hizo que la descentralización se viniera menos. No pudieron impedir la elección de gobernadores y alcaldes porque transformaron el sentido de esta elección. ¿Cómo transformaron el sentido de esta elección? Bueno, que lo convirtieron en un botín a repartir. Entonces, con el fraude electoral, permitían que, digamos, algunos factores del partido o de los partidos, pero fundamentalmente del PSV, tuvieran algún mecanismo de financiamiento, no de dirección política, de financiamiento. Y eso, digamos, era contra todo la supresión de las elecciones de gobernadores y alcaldes. Ahora, yo creo que bajo la democracia se cometió un error en el proceso de descentralización. Error que veo, pues obviamente no lo vimos tanto en ese momento, aunque hubo voces de alerta, que es que cuando la descentralización avanza, muchos interpretaron que eso era una situación que se daba y ya está. Es decir, se le da competencia a gobernadores, alcaldes, se pasa del poder nacional hacia los poderes subnacionales y ya está. Y eso no es así. La descentralización es un continuo que va de arriba abajo y de abajo arriba. Es un continuo de coordinación, de manejo de planes conjuntos, de articulación. Y por no haberse hecho así, en primer lugar, y por no haber avanzado la descentralización hasta el ciudadano, es decir, a las parroquias, las localidades, etcétera, se produjo un enquistamiento, lo que algunos llamaron un neocentralismo en los estados. Es decir, algunos gobernadores y algunos alcaldes, bueno, se convirtieron en una especie de nuevos presidentes dentro de las regiones. ¿Ah? De caudillos regionales. Y eso, digamos, uno puede decir, bueno, es porque fulano es así o porque mengano es así. Puede ocurrir que haya un pequeño fuego centralista y caudillista en el alma de todo venezolano y de todo venezolano que ocupa una posición de poder. Pero en realidad es que cuando los procesos no avanzan y se mantienen vivos, entonces tienden a sedimentarse. Y eso creo yo que fue lo que ocurrió con la descentralización. Aquí el país
dentro de las transformaciones que vienen, dentro de la construcción que viene, la descentralización es una de las grandes tareas, porque es lo que va a permitir incorporar las energías nacionales realmente a ese proceso de construcción. Pero para que suceda todo eso, ya llevamos 1 hora y 5 minutos en esta clase magistral, que no solamente te agradezco, sino que te quiero aún más, ¿no? Se necesita un cambio de mentalidad como el que ustedes tuvieron y que no los comprendieron, pero algo lograron. Entonces yo quisiera pedirte un segundo programa para el segundo tema que hemos anunciado, que es el cambio de la mentalidad, porque como tú mismo has dicho, con ejemplos muy concretos históricos de la Venezuela reciente, de las últimas décadas, no basta con poner al día y reconstruir el edificio del Banco Central de Venezuela o del Tribunal Supremo de Justicia. Con eso no se reconstruyen las instituciones, se modernizan en todo caso las edificaciones, sino es la mentalidad de dirigentes y dirigidos. Dirigentes para que se pongan al día y hagan lo correcto o lo que podría ser lo correcto, y dirigidos para que presionen realmente para que haya unos cambios reales en el país y no encontrarse ya decepcionados, porque como tú mismo dijiste, el mismo pueblo venezolano no solamente apoyó a los partidos, a los dos grandes partidos por décadas, sino que también después que vino la crisis de los partidos, trataron con Carlos Andrés Pérez, que venía del partido, con Caldera, que venía de que lo sacaron de su partido, que él creó, trataron con ellos hacer las cosas y no se pudo, y entonces ahí llegó un desconocido, nadie sabía de ese señor, y dijeron, pues entonces será la solución. Y no fue lamentablemente la solución, sino empeoró todavía la situación. O sea que Venezuela no pudo entrar en el siglo XXI. Pero yo creo que eso es un parte de la historia del país, porque también Venezuela no entró muy tarde al siglo XX. Así es. ¿No? Entonces, y la última pregunta que te hago, aparte de comprometerte para un segundo programa para que nos digas cómo cambiar no solamente los dirigentes, sino nosotros los dirigidos, es así como ustedes aparecieron, la gente joven que se ha preparado y que está en ese liderazgo, la mayoría de clase media, por cierto, bueno, en todas estas décadas, excepto en la época esta llamada involucionaria y que otros llaman revolucionaria, está preparada. Hay gente para ese cambio. Hay gente abierta entre esa gente joven que le corresponde gobernar. Yo creo que Venezuela tiene un activo fundamental en sus jóvenes que están preparados, que se están preparando en todo el planeta Tierra. O sea, en Australia, en Canadá, en cualquier lugar del mundo, tú encuentras ahí un venezolano haciendo algo y con ganas de hacer algo en Venezuela o para Venezuela. Ahora, también debo decir... Perdona, a favor de ellos, quiero decir una cosa. Así como ustedes se prepararon gracias a una de las cosas más brillantes que hizo Carlos Andrés Pérez, que fue el Plan Gran Mariscal de Ayacucho, y pudieron estudiar en las mejores universidades, tanto de Venezuela como del extranjero, estos jóvenes de ahora que están afuera, no es que solamente están estudiando, sino que se están enfrentando a un trabajo que tienen que conseguir y a una lucha por conseguir un trabajo y demostrar su capacidad a gente desconocida. Y han conseguido muchos de ellos puestos fundamentales y muy importantes. A lo mejor ellos sí se saben interpretar al pueblo, cosa con la cual ustedes fallaron, que no los entendieron. Bueno, sobre eso vamos a hablar en el próximo programa, sobre si nos entendieron o no nos entendieron, quién nos entendió y quién no nos entendió. El factor fundamental de la caída de Carlos Andrés Pérez es Acción Democrática. Pero
que no es que no entendió, sino que entendió muy bien. Entiendo que le quitaron el poder y el negocio, es lo que quiere decir. Quiero decir que fue una disputa por el poder, obviamente. Sí. Bueno, cómo no. Yo digo eso porque tú mismo dijiste que no se entendió todo lo que, o sea, que no fue popular al final lo que ustedes hicieron. O sea, que si no fue popular, quiere decir que no lo supieron vender. Eso es una parte, yo creo que sí, de la verdad. Pero otra parte de la verdad es que tú sin apoyo no vendes ni un diamante. Pues te dicen, eso es vidrio. Es decir, tú tienes que tener apoyo político para vender un programa. Y nosotros no lo tuvimos, porque fue una disputa por el poder que Acción Democrática planteó de manera muy temprana, antes de que Carlos Andrés llegara a la presidencia. Pero eso lo dejamos para el futuro. Y vamos a aclarar que una cosa es la Acción Democrática con la que ustedes tuvieron que lidiar, que ya no era Acción Democrática, y la Acción Democrática de Rómulo, Leoni, de todo ello, que hizo historia. Y si algún partido hizo historia, fue Acción Democrática y después COPEI, claro. ¿Okay? Pero fundamentalmente Acción Democrática, que gobernó más años y fue más popular. De verdad, Carlos, muchísimas gracias. Y tú dirás cuándo hacemos el segundo. Pronto. ¿Pronto es dentro de una semana? Pronto puede ser dentro de una semana. Entonces vamos a recordarle quién es este hombre que todo el país conoce, pero déjenme buscar aquí exactamente, ¿no? Aparte de exministro para la reforma del Estado, fue presidente y secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Además, todas estas ideas y otras, además, junto con otros talentos, se presentaban y escribían para la revista que él dirigía, Primicia. Gracias, Carlos. ¿Sí? Muchas gracias, Napoleón. Él es